responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos. Este es su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Así como muchas veces se ha dicho que la postura del canciller Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos es una postura que rompe moldes, que rompe esquemas, porque nunca se había visto a un funcionario de la alta burocracia hemisférica rompiendo lanzas de manera tan enfática, de manera tan comprometida con la causa de la democracia en un país en particular, que además no es el suyo. Ayer ocurrió un evento también muy importante y ciertamente atípico. Ayer se produjo un evento en el cual el presidente Donald Trump, reunido con comunidades venezolanas en Miami, hizo no solamente demostración reiterada de su solidaridad con la lucha del pueblo democrático venezolano, sino que lanzó advertencias directas a estamentos que aún mantienen apoyo al exgobierno del señor Maduro Moros. Fue claro, enfático, su mensaje dirigido a los estamentos militares de nuestro país, y el hecho de que haya rendido además público homenaje a la memoria de Oscar Pérez y que haya compartido los micrófonos con su señora madre, es también un mensaje a aquellos funcionarios militares y policiales que puedan tener una clara postura también de rechazo al actual orden de cosas en nuestro país. Ahora, hay que evaluar con frialdad, con precisión, qué significa un pronunciamiento de esa naturaleza en momentos como los que estamos viviendo, a escasos días de la fecha señalada por el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país, reconocido como tal por la Asamblea Nacional, único poder público legitimado por el voto popular, y por más de 60 naciones en el mundo. Juan Guaidó convocó a este 23 de febrero a una masiva jornada de movilización para garantizar la entrada al país de la ayuda humanitaria que se está concentrando en diversos puntos de acopio fuera de nuestras fronteras. Esa operación de ayuda humanitaria tiene claramente un carácter político y no podía dejar de tenerlo toda vez que se crea la emergencia humanitaria a partir de un conjunto de decisiones políticas equivocadas y de la implantación de un sistema político y económico que ha destruido la calidad de vida de los venezolanos. Entonces, en vísperas de un evento como ese, se produce una actividad como la que ayer protagonizó el presidente Donald Trump en la Florida con la comunidad venezolana, y la emisión de unos mensajes tan claros y contundentes como los que ayer emitió. Para evaluar un poco esto y otras cosas que han ocurrido en el ámbito internacional directamente sobre nuestro país, tenemos en línea al doctor Félix Gerardo Arellano. Él es internacionalista, él es profesor e investigador universitario y es maestro de varias generaciones de internacionalistas venezolanos. Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde su perspectiva, ¿cómo podemos evaluar, digerir, procesar los mensajes de Donald Trump anoche en este evento desde la Florida? Le escuchamos. Sí, en efecto, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Ya tú lo has adelantado, hay varias lecturas sobre este acontecimiento realmente importante
no es fácil encontrar un discurso del presidente de los Estados Unidos que siempre tiende a ser muy cortos, muy concretos, no se encadenan, que dedicara tanta atención a un tema en el que está participando, pero con el que no tiene, por ejemplo, una guerra declarada. Eran los casos del Vietnam en el pasado, donde han incursionado directamente en conflictos como en el Medio Oriente, y sin embargo siempre el tratamiento de los temas era muy concreto, muy puntual, dejando al Departamento de Estado, al Secretario de Estado, realizar el desarrollo más amplio de la discusión. Aquí, algunos elementos importantes a rescatar y a resaltar es que ya pues queda absolutamente claro que es irreversible la postura de los Estados Unidos, su participación es absolutamente directa, está totalmente involucrado para dar prueba de esa vinculación tan estrecha con toda la situación venezolana. Pues tú bien lo dijiste, la referencia a Óscar Pérez es una clara evidencia de que el presidente quiere demostrarle al mundo, en particular a Venezuela, que está totalmente involucrado, que conoce en detalle la situación, y por eso hace referencia de un caso pues que tiene mucho respaldo y que genera una sintonía con los sectores opuestos a Nicolás Maduro y su equipo, de tal manera que esa es una señal que tiene que ver con los sentimientos, con las pasiones, que lo supo manejar claramente. Creo que sigue insistiendo en la presión a las Fuerzas Armadas, ese tema también es permanente, sistemático del alto gobierno de los Estados Unidos y de la presión internacional. En el caso interno, el presidente encargado también ha hecho esa tarea con el proyecto de amnistía, con sus declaraciones constantes en las Fuerzas Armadas, de tal manera que la presión continúa. Estamos conscientes que las Fuerzas Armadas fueron destruidas por Hugo Chávez, con tal de que no llegaran nunca a sacarlo del poder, pues se encargó de dividirlas, fraccionarlas institucionalmente. Las Fuerzas Armadas es uno de los temas que habrá que trabajar profundamente en la transición y en la democracia, porque es una institución que perdió coherencia, que perdió valores, que quedó atomizada con tal de controlarla, con tal de dividirla, y que ha sido sometida a un proceso de destrucción institucional, particularmente en valores y con vinculación a negocios ilícitos. La concepción y la claridad que tiene el mundo de que le resulta difícil al alto mando militar un cambio de postura, dada su vinculación a negocios no transparentes, a negocios irregulares. Bueno, creo que ese es uno de los temas que está en la agenda de la discusión. Además de esa presión, pues por supuesto ha indicado una vez más que todas las opciones están en la mesa. Eso significa que el gobierno de los Estados Unidos pues puede considerar un acto hostil que puede generar consecuencias impredecibles, muchos detalles que el propio presidente enumeró. El presidente dijo que atacar el ingreso de la ayuda humanitaria de manos de civiles, de venezolanos, de médicos y de un acompañamiento como se está organizando tan amplio de sectores políticos, que cualquier amenaza a ese movimiento, que cualquier ataque al presidente interino, a su familia, estaría muy atenta el gobierno de los Estados Unidos. En pocas palabras dijo, cualquier amenaza, cualquier ataque, cualquier amenaza es un acto hostil, y un acto hostil puede generar consecuencias impredecibles, y volvió a repetir, todos los escenarios están en la mesa. Yo creo que también habría que destacar dos otros elementos que han ocurrido el día de ayer muy importantes. Uno es la comisionada de la Unión Europea en política exterior, la señora Federica Mogherini, que volvió a insistir en la importancia del grupo de contacto frente a la situación venezolana. El grupo de contacto no ha sido claramente entendido porque desde el principio dejó la señal que era una bombona de oxígeno para Nicolás Maduro y su equipo. Eso quedó claramente despejado, eso quedó claramente resuelto en la reunión de Montevideo, donde México,
junto con Bolivia, junto con el propio Uruguay, tenían preparada una trampa para el grupo de contacto. Querían incorporar al grupo de contacto en un llamado mecanismo en Montevideo, que sí suponía claramente la bomba de oxígeno, porque era por etapas, en un mediano plazo, léase en 2025, y todavía íbamos a estar negociando. Eso lo rechazó categórica y enfáticamente la Unión Europea, en particular la señora Mogherini. El grupo de contacto es un grupo para ayudar a la transición. Entonces yo creo que eso hay que retomarlo y resaltarlo, porque cuando se dice que no hay ningún margen de negociación, eso no es correcto. Claro que hay el margen de negociación de la salida y de la conformación del gobierno de transición. Eso hay que negociarlo, hay que reformar instituciones fundamentales para poder ir a elecciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, y eso es lo que pretende el Grupo de Contacto participar, y es fundamental. El CNE va a quedar tierra arrasada luego de que este equipo lo ha destruido, lo ha convertido en una oficina del partido de gobierno, de tal manera que es indispensable un apoyo institucional. Equipos van a ser necesarios, y en todo eso la Unión Europea juega un papel protagónico. Ese Grupo de Contacto tiene previsto una visita a Venezuela. Esperemos que no ocurra lo que ya ocurrió con el grupo de parlamentarios del Partido Popular Español, que quisieron entrar al país, invitados por la Asamblea Nacional, y fueron duramente expulsados del territorio, lo cual no hace con eso, Nicolás Maduro no hace sino echar más gasolina al incendio. La situación es muy tensa, y las reacciones del gobierno venezolano de Nicolás Maduro están siendo percibidas y analizadas por toda la comunidad internacional, en particular por los Estados Unidos. Profesor, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del martes 19 de febrero. Era el doctor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, analizando para la audiencia de Radio Caracas Radio, para la audiencia de La Fuerza es la Unión, dos elementos, no uno como se lo solicitamos, sino dos elementos, y bien importante que lo hizo, que ocurrieron en el ámbito internacional en el día de ayer y que tienen gran importancia para nuestro país. Por un lado, el discurso de Donald Trump en el día de ayer con una comunidad de venezolanos en Miami. Allí Donald Trump no solamente reitera en términos genéricos su posición de respaldo a la lucha del pueblo democrático de Venezuela, sino que de manera concreta y específica se refiere al rol de las Fuerzas Armadas y al tema álgido de la entrada con seguridad de la ayuda internacional, de la ayuda humanitaria para las víctimas de esta emergencia humanitaria compleja que agobia al pueblo venezolano y en particular a los más humildes. Nos da un dato también muy importante el internacionalista Félix Gerardo Arellano, la necesidad de saber distinguir entre lo que es el grupo de contacto de la Unión Europea y lo que es ese fantasmal mecanismo de Montevideo del cual habla el gobierno, que no tiene ninguna utilidad y no tiene ningún tipo de vida. El grupo de contacto decidido por la Unión Europea se reunió efectivamente en Montevideo, se reunió efectivamente en Uruguay, pero allí se produjo un evento muy importante. El gobierno de Uruguay, que estaba en una posición, mejor dicho, en lo que ellos llamaban una no posición frente al tema venezolano, allí en esa reunión varió sustancialmente su posición. Y junto con la Unión Europea y otros países del hemisferio plantearon la necesidad de realizar elecciones libres, democráticas, con supervisión internacional a la mayor brevedad posible como solución al tema venezolano, y designaron incluso una misión de contacto que va a venir al país para hacer los contactos necesarios para impulsar tal postura. Eso fue lo que Maduro Moros llamó la ideologización del grupo de contacto. Bueno, eso es lo que está andando, y de eso es de lo que está hablando Federica Mogherini. El fulano mecanismo de Montevideo, del cual habla el gobierno y el canciller Arriaza. Por cierto, Arriaza sigue empeñado en decirle virtual al presidente Guaidó.
Mira, Riaza, ¿cómo te sientes tú siendo canciller de un gobierno que no es reconocido por más de 60 naciones en el mundo, entre ellas las naciones más importantes y las que tienen mayor intercambio comercial con Venezuela? Eso es ser un ministro de Relaciones Exteriores virtual, que existe a los efectos de la pantalla del Canal 8, pero a los efectos del intercambio real con el mundo, pero absolutamente virtual, simbólico. ¿Cómo te sientes cuando, por ejemplo, tu embajador en la OEA, Samuel Moncada, no puede llegar a las reuniones de la OEA porque no tiene permiso para hacerlo? Esa es la virtualidad pura, la virtualidad de una burocracia ciertamente decadente. Bueno, de todo eso y mucho más nos habló el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista y, como hemos dicho acá, maestro de generaciones de internacionalistas. Yo quiero comunicarles a ustedes la siguiente preocupación. Una sustancia puede ser beneficiosa, pero si se excede la dosis, esa misma sustancia, ese mismo medicamento se puede transformar en veneno. Esto ocurre incluso en el ámbito político. Voy a decirlo con absoluta claridad. La solidaridad internacional es fundamental en esta hora venezolana y la solidaridad en concreto de los Estados Unidos es clave. Nadie se llama engaño, pues si no fuera por la solidaridad del hemisferio, de los países del hemisferio, de la Unión Europea y concretamente de Estados Unidos, quizá la situación hoy del mismo presidente encargado, Juan Guaidó, fuera completamente distinta. En eso estamos absolutamente claros. Ahora, también hay que tener claro que la lucha por la libertad y el logro del cese de la usurpación, la construcción de un gobierno de transición y llegar a elecciones libres en este país, tiene que ser una gesta liderada, formal, real y simbólicamente por los venezolanos. Si no es así, vamos a pagar un muy alto costo de inestabilidad en el futuro próximo. Entonces, repito, no se trata de un asunto de ser pro-Trump o anti-Trump, no se trata de negar o de echarse en los brazos de la solidaridad internacional, no. Se trata simplemente de seguir viendo esto con cabeza fría y con muchísima serenidad, con muchísima propiedad. Si esta gesta ciudadana, si estos 20 años de lucha del pueblo venezolano, que durante muchísimo tiempo, buena parte de esos 20 años se dieron en medio del más absoluto silencio por parte de la comunidad internacional. Si esto terminara presentado al final ante la historia y ante la opinión pública como simplemente una suerte de cruzada hemisférica dirigida por la Casa Blanca, entonces se estaría faltando a la verdad y además se estarían echando sombras sobre un proceso que es muy importante, que además de victorioso ahorita sea generador de estabilidad y seguridad hacia el futuro. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Así será de absurda la forma en que el exgobierno está procesando todo lo que está ocurriendo, ¿no? Ustedes recuerdan que en los tiempos en que había polarización en Venezuela, ya no la hay. En Venezuela hoy lo que hay es
una vasta mayoría nacional enfrentando a un diminuto exgobierno, que lo único con que cuenta en la actualidad es con unos cuantos burócratas en posiciones clave y con la fuerza de las armas, que es bastante, por cierto. Pero en relación a la superficie de apoyo social, de apoyo popular, en Venezuela no hay polarización. Bueno, pero en los tiempos en que había polarización y en los tiempos en que el oficialismo tenía un líder carismático y tenía dinero y tenía prestigio y tenía popularidad, en esos tiempos ellos acostumbraban tratar de minimizar las iniciativas de la oposición democrática haciendo lo que llamaban la política del espejo. Si la oposición convocaba una marcha, ellos convocaban otra. Si la oposición convocaba una concentración, ellos convocaban otra concentración. Si la oposición tenía una iniciativa de recolecta de firmas, ellos hacían otra similar. Todo eso para difuminar lo que la oposición hiciera, para partir la pantalla, por así decirlo, no solamente de los medios, sino de la opinión pública. Pero para eso hay que tener fuerza. Hasta para eso, hasta para esa piratería hay que tener fuerza. Digo todo esto porque leí esta mañana, esta madrugada, en las redes sociales, un mensaje inteligentísimo de una dama que ponía: caramba, yo no me imaginé nunca que la vida del país se iba a resolver, que el destino de Venezuela se iba a resolver en una guerra de minitecas. Este irónico comentario tiene que ver con la decisión del gobierno, del exgobierno del señor Mauro Moros, de convocar ellos también a un concierto en la frontera venezolana, en la frontera con Colombia, del lado venezolano, como respuesta al mega concierto que está siendo organizado por una gran cantidad de organizaciones, por algunos personajes interesados en apoyar la causa del pueblo venezolano, y que es un concierto además para recabar fondos. Yo creo que el señor Jorge Rodríguez se le pasó por alto ese detalle, ¿no? El concierto organizado por la sociedad civil y por los grupos y países que respaldan la lucha del pueblo democrático en Venezuela es un concierto para recabar fondos para las víctimas de la emergencia humanitaria en nuestro país. En cambio, el concierto de ellos es un concierto para gastar reales, para gastar el dinero que tendría que estarse utilizando precisamente en los hospitales, en las escuelas, en los comedores populares, para atender las víctimas de la emergencia humanitaria compleja. Porque esa perspectiva no hay que olvidarla. Esto que estamos viendo no solamente es una lucha política, no se trata simplemente de una pugna entre unos tipos que quieren atornillarse en el poder y otros tipos que quieren llegar al mismo. No, el telón de fondo de todo esto que está ocurriendo es una espantosa emergencia humanitaria compleja que tiene víctimas concretas de carne y hueso que están perdiendo la vida tras 20 años de esta desgracia que algunos llaman revolución. Por eso, para atender esta parte sustantiva del tema, buscamos nuevamente voces calificadas, personas que han estudiado, que han reflexionado, que han unido lucha social e investigación para darnos información valiosa. Tenemos en línea a Edison Arciniegas. Edison Arciniegas es un experto en políticas públicas, es director de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción y nos tiene relevantes datos sobre la situación alimentaria de este país, sí, de este mismo país donde Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez van a gastar millones haciendo un templete en el puente de San Antonio. Bueno, en este país hay gente que no tiene con qué comer y de eso nos va a hablar de inmediato Edison Arciniegas. Edison, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿cuáles son las novedades que tienen ustedes en materia de la situación alimentaria de nuestro país? Te escuchamos. Buenos días, Chuco. Muchas gracias por la invitación. Fíjate, nosotros estamos terminando una investigación sobre la disponibilidad alimentaria en términos generales en Venezuela y su impacto sobre los requerimientos y la situación alimentaria general de la población venezolana. En primera instancia hemos de decir que la dieta prototipo del venezolano, es decir, la forma de comer biohistórica, o en otras palabras, la manera que encontramos los venezolanos los últimos 50 años, hasta el año 2014, de comer en forma equilibrada, de acuerdo a los alimentos de nuestra preferencia, de acuerdo a los alimentos que nos presentaba nuestro trópico caliente, indicaba que una familia venezolana, la familia estadística venezolana, que es de 4.5 personas,
requerían 167 kilogramos de alimentos construidos de cierta manera. No son cualquier tipo de alimentos. Son los alimentos que nosotros, y de acuerdo a las correlaciones que nosotros logramos construir durante estos últimos 50 años. No olviden esa cifra, 167 kilogramos de alimentos por mes por familia. Estamos hablando que durante el mes de enero, que acaba de cerrar, de esos 167 kilogramos de alimentos, el CLAP logró suministrar apenas 41 kilogramos de alimentos. Yes. Estamos hablando que el CLAP en el mejor momento logra suministrar en forma estable el 25% de los requerimientos nutricionales alimentarios equivalentes en kilogramos de la población venezolana. En cambio, la capacidad adquisitiva de las familias venezolanas, lo que los venezolanos podían adquirir como producto de sus ingresos, apenas alcanzó 32.19 kilogramos de alimentos por familia, para un total, sumando lo que aportaba el CLAP, que son 41 kilogramos, con los 32 kilogramos que pudieron adquirir la familia, de 73.19 kilogramos de alimentos por venezolano, para un déficit general de 94.57 kilogramos de alimentos en el mes de enero por familia venezolana, que equivale al 56.37% de los requerimientos de kilogramos por familia en el país. Ese déficit de 94 kilogramos de alimentos por familia o del 56% de los alimentos que requiere la familia venezolana explica la razón por la que en los últimos 4 años los venezolanos han perdido en promedio entre 6 y 11 kilogramos de peso por persona. Estamos hablando de un déficit a nivel calórico de aproximadamente 146.000 calorías por familia en un mes. Este nivel de déficit no lo tiene ni siquiera un país como Haití. El nivel de déficit de una familia haitiana está rondando el 40% de los requerimientos. Ahora, en el mes de máxima disposición alimentaria en Venezuela, el déficit se ubicó en 51.56 kilogramos, que es el mes de diciembre. La variación entre el mes de diciembre y el mes de enero, que ocurrió entre finales del año pasado e inicio de este año, es la variación más sensible registrada según los datos disponibles de toda la historia estadística de Venezuela. También es importante exponer que la disponibilidad general de alimentos por venezolano, que la pudiésemos decir que en el caso de los cereales estaba ubicada en 7.89 kilogramos por venezolano en el mes de enero, cuando lo normativo dividiese en 6.80 kilogramos, estaba por encima en un 18% de lo que se requería, que es el único rubro que estaba sobregirado. Pero veamos algunos datos de rubros concretos. Los venezolanos requieren por mes 2.98 kilogramos de raíces, tubérculos y otros feculentos como el plátano, y apenas habían disponibles 1.5 por persona. Los venezolanos requieren 1,5 kilos de azúcar visible por mes y apenas habían disponibles 600 gramos de azúcar por persona. Los venezolanos requieren, por citar otro ejemplo bastante dramático y que explica carencias de micronutrientes que se están presentando en Venezuela, requieren 5.99 kilogramos de frutas por mes por venezolano y apenas habían 470 gramos disponibles por ciudadano. Estamos hablando del desdibujamiento de la dieta general de los venezolanos. Los venezolanos requeríamos algo así como 1,5 kilos de huevos por persona, que equivalen a 30 huevos al mes, y apenas habían disponibles 270 gramos de huevo, que es algo así como 6 huevos al mes por venezolano. Esa es nuestra realidad, la realidad de un país donde cada persona debiese consumir 37 kilogramos por persona, y apenas teníamos al cierre del mes de enero 16 kilogramos. La situación nacional va caminando hacia la agudización extrema de nuestras carencias alimentarias, Chugo. Estamos conversando con Edison Arciniegas. Repito, Edison Arciniegas es un experto en políticas públicas y es director de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción. Edison, pude ver en las láminas del estudio más reciente hecho por ustedes, que también hacen referencia
a un tema que es muy sensible para quienes vivimos y luchamos en las zonas populares, que es el tema del agua. Es un dato desgraciadamente normal en el paisaje de los venezolanos y de los caraqueños en particular, el escaso acceso al agua y la escasísima calidad del agua a la que se tiene acceso. En las estadísticas que ustedes referían, pude notar cómo hay una referencia directa entre el tema de la calidad del agua y las enfermedades diarreicas, y cómo esas enfermedades tienen un porcentaje altísimo de las afecciones que terminan causando muertes por desnutrición. Háblanos de eso, por favor, que repito, es un tema álgido para quienes vivimos y luchamos en las zonas populares. Sí, fíjate, Chugo. En Venezuela, el 31.40% de los venezolanos tienen algún nivel de desnutrición. Ahora, la desnutrición por sí sola no mata en forma rápida o inminente. ¿Qué se ha convertido, y esto responde a un patrón histórico, pero en el caso de Venezuela se está cumpliendo ese patrón histórico, en el desencadenante de los fallecimientos? ¿Qué hace que una persona con 20, 30, 40% de déficit del peso termine falleciendo en forma abrupta? Pues fundamentalmente en nuestro caso son las enfermedades diarreicas agudas, que son enfermedades asociadas directamente al consumo de agua enferma. En el caso de Venezuela, estas enfermedades diarreicas agudas desencadenan el 62% de las muertes. También es importante decir que el 93% de las enfermedades transmisibles asociadas a la nutrición son transmitidas por el agua. Y diría una cosa más, 1/3 de los casos de desnutrición aguda se deben a la mala calidad del agua. Nada más mejorando la calidad del agua, pudiésemos reducir en 1/3 los casos de desnutrición. Porque estamos hablando de personas que hoy tienen disponibles 1.300, 1.400, 1.600 calorías por día, pero que producto de una parasitosis, que a su vez es consecuencia del consumo de agua enferma, que es agua no estabilizada biológicamente y no estabilizada químicamente, pues entonces terminan teniendo una pérdida diaria de 800 calorías. Tenían disponibles 1.300, 1.500, 1.600 y pierden 800 calorías producto de una diarrea. Ese cuadro se te traduce que en 4 días, en 5 días, cualquier persona está plenamente descompensada y fallece. Mucho más cuando en el sistema hospitalario y en el sistema ambulatorio nacional no hay mecanismo para estabilizarla. Uno de los temas que a nosotros nos preocupa más es que dentro de la visibilización general de la situación alimentaria en Venezuela, el tema del agua no ha sido suficientemente visibilizado. Cuando el tema del agua se está convirtiendo en el gran desencadenante de las situaciones más dolorosas y peligrosas para la población, sobre todo porque estamos en un país que, como consecuencia de la paralización de su industria química, que es la que permite la estabilización del agua potable, pues hoy no tenemos disponible ni el más elemental de los químicos para estabilizar el agua, que es el cloro. Es importante decir que el cloro es producto del proceso químico que se le aplica a la sal, y Venezuela tiene las 3 mayores salinas de sal, valga la reiteración, del continente. ¿Cómo es posible que el país que más sal tiene en el continente, que el país que tiene el mayor complejo de procesamiento de sal en el estado Zulia de este continente, complejo químico de la sal que nosotros tenemos en el estado Zulia, es superior a cualquier complejo químico que los Estados Unidos tenga sobre la sal, por ejemplo, ese país hoy no tenga cloro suficiente para estabilizar el agua de sus ciudades? No hablemos de los otros químicos que estabilizan el agua. Hoy el más elemental químico para estabilizar biológicamente, para reducir la presencia bacteriana, para reducir la presencia vírica en el agua, no lo tenemos. Si hoy se hiciera una constatación en cualquier ciudad de Venezuela, que no sea una ciudad pequeña con una fuente de agua directa, de manantial, en perfecto estado, una ciudad, digamos, como cualquier ciudad de los valles del Tuy, como la ciudad de Caracas, pudiésemos decir
que el agua que los venezolanos estamos consumiendo, que los habitantes de esa ciudad están consumiendo, no cumple con las normas COVENIL ni con las normas OPS y por lo tanto no puede ser calificada como agua potable. Esa situación está empezando a desencadenar circunstancias como las que se han vivido en el estado de Anzoátegui, donde van más de 18 muertes en el lapso de 8 días solo en un hospital. Si hiciésemos una contabilización más allá en las zonas vulnerables y empezásemos a revisar la maraña de actas de defunción con maquillaje que empiezan a emitirse, pues nos vamos a encontrar cifras francamente espantosas. Es posible que las enfermedades relacionadas al agua en Venezuela pudiesen haber desencadenado en el año 2018 algo así como unas 9.000 muertes, Dios, que vendría a ser el 5% de la mortalidad general en Venezuela. Esas son cifras de países sin sistemas de suministro de agua como los que nosotros tenemos. Es una cifra típica para un país que tiene sistemas de suministro complejos, tecnificados, como los que nosotros tenemos. Un caso concreto, Venezuela tiene los sistemas más complejos de suministro de agua de la región sudamericana. Una ciudad como Caracas trae agua de casi 150 kilómetros de distancia. Eso no sucede en casi ningún país de América Latina. Y aún ese país que tiene esos sistemas de bombeo que superan 2 veces serranías, que alcanzan más de los 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, que tienen complejos esquemas de 4 o 5 embalses para poder trasvasar el agua hacia la población, no es capaz ese país de garantizar que esa agua que con mucho esfuerzo trae de lejos, en el caso de Caracas viene de la cuenca del Orinoco, que esa agua sea segura. Es el momento entonces en que en Venezuela la ciudadanía pues asuma su responsabilidad, y su responsabilidad es la defensa de su propia vida, Chugo. Claro, así es. Finalmente, Edison, estamos conversando con Edison Arciniegas, experto en políticas públicas y director de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción. Finalmente, Edison, para cerrar un poco la gestal de este primer intercambio a propósito de esta investigación y estos hallazgos tan relevantes, hiciste referencia al tema del estado calamitoso de los hospitales. A través de la red social Facebook, que nos está viendo en este instante Ivonne Muñoz. Ivonne Muñoz es una trabajadora del sector salud que tuvo que emigrar debido a la persecución política en su contra. Ella es lideresa de los trabajadores del Hospital Vargas acá en Caracas, y a través de los mensajes por esta red nos está diciendo que, bueno, hay una niña que murió en el litoral hace pocos días por un ataque de lombrices. O sea, yo tenía que no escuchaba eso en mi país más o menos 45 o 50 años. Y nos informaba también de otra niña de 11 años que murió por falta de tratamiento. Este tema de la deficiente ingesta de calorías agravado por el acceso deficiente a un agua que has definido bien como agua enferma, cómo se correlaciona con una asistencia hospitalaria colapsada, para darnos una idea pues de cómo miente todo aquel que diga que en nuestro país no hay una emergencia humanitaria compleja. Te escuchamos. Mira, lamentablemente en Venezuela las instalaciones hospitalarias se han convertido en espacios de mal morir. La gente va a morir a los hospitales venezolanos en condiciones de indignidad. El gran problema en Venezuela es que llegamos a un punto donde la dignidad más elemental está en tela de juicio. En los hospitales venezolanos no hay insumos ni siquiera para desparasitar. En los hospitales venezolanos el agua, producto de la mala calidad y ni siquiera de la disposición de tratamiento local para estabilizar el agua, se convierte en un espacio de transmisión de bacterias aún más peligrosas que las que las personas tienen en riesgo de contraer en sus hogares. Porque producto de la propia circunstancia de acumulación de múltiples patologías negativas, los hospitales se han convertido en un elemento patógeno. Hoy en Venezuela es tan o más peligroso o profundamente más peligroso ir a un hospital a atenderse una patología sanitaria que quedarse en su casa. Eso tiene que cambiar y eso requiere un esquema
que cambie las políticas públicas, porque las políticas públicas generaron esta situación. La situación que está viviendo Venezuela no es consecuencia ni de un terremoto, ni de un huracán, ni de una sequía profunda. En Venezuela no ha sucedido nada de eso. La situación no es producto de una guerra abierta, aunque tengamos cifras de guerra abierta para los que dicen que podría venir un mayor derramamiento de sangre. En Venezuela hoy hay más muertes per cápita que en un país en guerra como Siria, aproximadamente 5 muertes per cápita más. No, sí, pero aproximadamente 5% más. En Venezuela hoy lo que requerimos es la corrección del rumbo, y esa corrección del rumbo implica la construcción de nuevas prioridades. ¿Es posible estabilizar el sistema de atención sanitaria en Venezuela? Claro que sí. Tenemos aún el capital humano y los insumos y los requerimientos que se estiman para poder hacerlo no son tan voluminosos. Pero en este país, por citarte un caso, de cómo a pesar de todos los esfuerzos las cosas no se corrigen, la Organización Panamericana de la Salud viene haciendo desde el mes de agosto un esfuerzo por suplir los requerimientos de los hospitales nacionales. Y las mismas estimaciones que extraoficialmente nosotros disponemos nos indican que 1/3 de los medicamentos que la Organización Panamericana de la Salud le ha suministrado al Ministerio de Sanidad como ayuda humanitaria han sido eludidos del destino final para el que fueron proyectados. Ese es otro de los graves problemas que tenemos en Venezuela. La ilusión, el desvío, el uso corrupto, hasta de la ayuda que viene del exterior, termina traduciéndose en deterioro de la calidad de vida y de las perspectivas de salvación de las vidas de nuestra gente. Edison, te agradecemos profundamente que nos hayas dado esta clase magistral. Era Edison Arciniegas, de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, dándonos un adelanto de lo que son los más recientes hallazgos de su investigación sobre el consumo calórico de los venezolanos y otros aspectos vinculados con la calidad de vida de los venezolanos, de los ciudadanos y sobre todo de los más humildes en nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para comunicarles a ustedes algunas cosas que están ocurriendo en el ámbito de la lucha laboral y que desgraciadamente escapan un poco al foco de la opinión pública, pero omitir estos elementos es poco inteligente, ¿no? Sobre todo si recordamos que en agosto del pasado año, cuando no existía esto que llaman algunos el efecto Guaidó,
cuando todavía no se había producido el cambio, no solamente el cambio de la directiva de la Asamblea Nacional, sino que no habíamos llegado al 10 de enero y no se había consumado la usurpación del Poder Ejecutivo. Cuando una persona intenta permanecer en la primera magistratura, arguyendo como motivo el haber ganado unas elecciones que no son reconocidas por el mundo y que no son reconocidas por la oposición, ni siquiera por el sector opositor que efectivamente participó en esas elecciones. Yo debo recordar que el candidato Henry Falcón, la misma noche de las elecciones, denunció ese proceso como írrito y desconoció su resultado. Así que esas elecciones del 20 de mayo fueron, repito, desconocidas por el planeta entero, incluyendo a la oposición venezolana, a toda la oposición venezolana, y en función de eso es entonces ilegítimo la pretensión de inaugurar el señor Mauro Moros un nuevo periodo constitucional el pasado 10 de enero. Eso es lo que configura la usurpación. Bueno, no se había producido nada de eso, y por allá, por agosto del año 2018, fueron precisamente los sectores laborales, los sectores laborales, por cierto, opositores y chavistas, los que tomaron la calle para enfrentar al gobierno. En primera fila, los trabajadores del sector salud, las heroicas enfermeras venezolanas, pero también jugaron un papel muy destacado uno de los gremios más combativos de este país, que son los trabajadores de la educación, concretamente los trabajadores de la educación superior. Digo todo esto porque ayer se produjo una asamblea de trabajadores del Ministerio del Poder Popular de la Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esta asamblea se produjo a pesar de las agresiones y del amedrentamiento que fueron objeto por parte tanto del ministro como de sus elementos de confianza y los llamados colectivos. Sin embargo, se produjo esta actividad, y esa actividad acordó una serie de jornadas de lucha. La primera para ellas está prevista para el mismo día de hoy. Hoy, martes 19, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología tienen una convocatoria para realizar asambleas generales informativas en todas las dependencias donde haya trabajadores de este gremio. Para el miércoles 20 tienen previstas acciones de protestas en todas las instalaciones universitarias. Básicamente lo que están llamando un pancartazo. Para el jueves 21 están convocando un paro presencial de brazos caídos, y para el viernes 22 están convocando a un paro no presencial en estas instalaciones. Todas estas acciones gremiales son por la defensa del salario, el ajuste de primas con carácter salarial, el ajuste de las bonificaciones económicas, un sistema de salud que verdaderamente proteja al trabajador por el respeto e inmediato cumplimiento de las cláusulas contractuales que tienen que ver con uniformes y otras condiciones laborales, y por el respeto a los contratos internos de las instituciones universitarias y la indexación de las prestaciones sociales. Estas son las banderas que están planteando, reivindicando los trabajadores del sector de educación superior y de las universidades y del ámbito de ciencia y tecnología. Un segundo planteamiento que me interesa comunicar es el siguiente. Esto es delicado, porque sienta un precedente extremadamente peligroso, ¿no? Como ustedes saben, se han producido muchísimas ocasiones en las que los trabajadores o los ciudadanos simplemente intentan utilizar las herramientas que la juridicidad da para defender derechos. Debo recordar acá, por ejemplo, las acciones que han intentado SECODAP y Prepara Familia, entre otras organizaciones, para que la justicia actúe y defienda los derechos de los niños que por no tener acceso a sus tratamientos están muriendo en el Hospital JM de Los Ríos. Frente a esos requerimientos, los tribunales se hacen los locos. Se han hecho los locos, no han decidido, o deciden que no hay lugar, o dejan caer el recurso, en fin. Para nuestros niños no hay justicia, y eso es lo que ha originado que estas organizaciones tipo SECODAP,
tipo Prepara Familia hayan tenido que acudir a instancias internacionales. Lo mismo ocurre con los trabajadores en general, cuando tienen que defender sus derechos y acuden, por ejemplo, a la institución del Ministerio del Trabajo, las inspectorías del trabajo, bueno, se encuentran con que si son trabajadores del sector público, para ellos no hay justicia. Si son trabajadores del sector público, es vano que intenten ubicar soluciones o mediaciones que garanticen sus derechos, porque la inspectoría simplemente les cierra las puertas. Digo todo esto como antecedente porque les informo lo siguiente. En el estado Lara, un grupo de particulares vinculados a el PSUV, vinculados al gobierno, introdujo una demanda contra la coalición sindical de la educación en esa entidad, supuestamente defendiendo los derechos de los niños a que haya clases, supuestamente defendiendo los derechos de los infantes a la continuidad escolar. Estas personas incoaron una demanda contra todos los gremios allá en Barquisimeto del sector educativo y adivinen ustedes, pues, ahora la justicia sí funcionó. Ahora el juzgado sí trabajó y sí emitió una sentencia donde ordena a los gremios la cesación de sus luchas y que renuncien a su derecho constitucional al paro o a la huelga. Repito, esto es una situación delicada, debe ser procesada no solamente por los gremios de la educación, sino por todos los gremios. Debe ser procesada no solamente por los gremios y sindicatos larenses, sino por los de todo el país. Primero, porque esto es un nuevo acto de cinismo. Esta es la misma estructura mafiosa que cuando se le pide que actúe para defender la vida de los niños, el derecho a la alimentación de los niños, el derecho a que los niños tengan tratamiento médico. Entonces se hacen los locos, miran para el techo y hacen cualquier cosa menos defender los derechos de estas criaturas. Pero ahora utilizan a los niños como pretexto para agredir el derecho constitucional del trabajador a luchar por un mejor salario, el derecho constitucional a la huelga. Entonces, repito, mucha atención a esto que está ocurriendo en Lara, porque sienta un precedente atroz para todo el país. Para el próximo 26 de febrero, disculpen, está prevista la realización de una plenaria de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, la más importante alianza de movimientos sindicales de base en nuestro país. Yo estoy seguro que en ese espacio va a debatirse y actuarse sobre esta situación. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.